Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con el diputado Freddy Superlano por la Asamblea Nacional. Él es representante del Estado Barinas. Y aquí estoy viendo un periódico publicado en Tono Inteligente el 26 de mayo del 2016. Agredieron a diputados y periodistas en Sabaneta, y creo que aparece usted ahí entre los agredidos. ¿Qué pasó ahí? Sí, bien, primero que nada, buenos días, gracias Adelante. por la invitación, Carlos. Evidentemente, nosotros hemos venido desarrollando una investigación acerca del Central Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora. ¿Del Central? Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, conocido como el CAE, ¿no? Para todo el país conoce que ha sido el CAE durante todo este tiempo. Fue una obra emblemática que el gobierno nacional trató de desarrollar y colocarla como un ícono del desarrollo, sobre todo en la producción de azúcar en el país. Desde su mismo inicio en el año 2001, incluso en el año 2006, la propia Asamblea Nacional, que estaba en aquel entonces en manos del oficialismo, y la propia comisión que presidía para aquel entonces diputado, hoy en día también Pedro Carreño, hacen investigaciones y desarrollaron allí, pudieron colocar alguna o concluir con algunas responsabilidades administrativas y políticas al respecto. Sin embargo, eso no cesó allí. Se han mantenido durante todo este tiempo grandes escándalos de corrupción, y lo último que nosotros pudimos evidenciar allí, según pruebas que presentamos ante la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional, tiene que ver con se habían perdido cerca de 260.000 toneladas de semillas que habían sido enterradas allí. ¿Cuánto? 260.000 toneladas de semillas. ¿De semilla de qué? De arroz, de maíz, ¿verdad? Y de caraota. Y habían sido utilizadas la maquinaria del CAE para ser enterradas en las instalaciones del CAE. Ese video trajo como consecuencia también Ahora, ¿quién enterró esas semillas y por qué? altos funcionarios del CAE y del Ministerio de Agricultura. ¿CAES qué es? El CAE es el Central Azucarero, ¿no? Ah, Es la empresa, es como se denomina la empresa ¿y esta por que qué produce los azúcar. entierran? Creo que los entierran allí para utilizar la maquinaria, también para utilizar el terreno que también tiene el CAE, y también pues la manera tan solapada que siempre se ha ¿Y mantenido. de quién eran esas semillas? Eran semillas que tenía el ministerio, que tenían que ser direccionadas para la siembra, ¿verdad? Y uno, cuando revisa hoy en día los altos índices de escasez en el país, sin duda alguna tiene que ver con una política que el gobierno ha desarrollado. Bueno. Y cuando fuimos nosotros, el que no fue para investigar esto nada más. Ahora, tú dices que 200, ¿cuántas? 262.000 toneladas De semillas. de semillas. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, eso llegó hasta allí, a pesar de que el video estuvo en las redes, de que hubo denuncias, no pasó nada. Nosotros, en el momento en que llegamos a la Asamblea Nacional, tenemos como compromiso llevar estas denuncias ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, la cual preside nuestro amigo el diputado Freddy Guevara, y llevamos también algunas pruebas como el desmantelamiento de 162 máquinas, también pertenecientes al CAE. 62 máquinas. ¿Qué tipo de máquinas? Tractores, descosechadoras, camionetas, también vehículos que han sido desmantelados durante todo este tiempo. Están ubicados en una especie de un cementerio allí, y no hubo ninguna responsabilidad que autoridades del CAE o de la propia o de la CBA pudieran direccionar o emitir juicios al respecto. Ante estas denuncias que trabajadores del CAE, cañicultores que también se han acercado a nosotros, bueno, empezamos a hacer una investigación y se aprobó el 6 de mayo en la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional de Contraloría una inspección al CAE. Esos hechos que relatan los medios de comunicación allí, nosotros nos acercamos hasta el sitio, diputados de la Comisión Permanente de Contraloría, acompañados de funcionarios también de la comisión, por supuesto también con los medios de comunicación. Allá nos esperaba un grupo de personas enviados por el propio gobernador del estado, Adán Chávez, ¿no? Quien enviaba pues este grupo de personas, a quienes felicitaba también por haberlos enviado. Y bueno, pudimos entrevistarnos en un primer momento con el señor José Mercado, quien es el representante del CAE en la actualidad. Y él se amparaba en un documento que había sido emitido en Gaceta, de que ellos no eran autónomos, sino que pertenecían a las centrales azucareros de Venezuela, a una institución que los agrupa a todos en el país. Sin embargo, aprobamos la semana pasada otra inspección a este central azucarero, además de sanciones también a estos funcionarios, y por supuesto nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque el daño patrimonial que se le ha hecho al país en relación pues al CAE pues sobrepasa inclusive los 260 millones de dólares desde el momento de su instalación pues hasta la actualidad. 260 millones de dólares. Ese es es el aproximado que tenemos nosotros. En daño. El daño que central. se ha hecho desde el momento de su instalación hasta la ¿Está funcionando la actualidad. central aún así? Funciona a mucho menos de media máquina. Ahí no se refina azúcar, sino el azúcar que se llega hasta el CAE
es muy poca. Bueno, pues, en el país estamos importando en este momento 78% de la producción de azúcar, de la necesidad de consumo en el país. Forma parte de la política que el Estado ha desarrollado durante 17 años. Yo traigo por aquí unas láminas que me gustaría enseñarlas. Por ejemplo, esto tiene que ver con la superficie cosechada, ¿no? En el país del 2014 hasta el 2015. Recordemos que el gobierno expropió cerca de 5.762.000 hectáreas durante todo este tiempo, de las cuales cerca de 800.000 han sido expropiadas nada más en el estado de Barinas. 52 unidades de producción, ¿verdad?, están en manos de unas llamadas unidades de producción socialista, quienes las maneja pues el propio gobernador del estado, ¿no?, a sus anchas, y eso trajo como consecuencia que Barinas, que era uno de los estados donde mayor se producía, pues tenía en este momento pues un alto índice de escasez también. Y ustedes pueden observar cómo en el año 2010, ¿no?, habían 2.400.000 hectáreas en las cuales se estaba produciendo. Hoy en día, en el año 2015, como hemos ido de manera descendiente, solamente en 1.7. Estamos en 2016. Sí, en el 2015, perdón. Esto fue en el 2015, no tenemos los números hasta el 2016. Es decir, que hemos tenido en este momento solamente 195.000 hectáreas, es decir, 10% menos de lo que se va a producir en el año 2010. Y esto ha sido una curva, pues por supuesto en este caso ya casi con una recta que siempre va de manera descendente, porque el Estado no ha podido desarrollar una política que tenga que ver con el apoyo a la producción nacional. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos ya vamos a entrar pronto en una segunda discusión de una ley de producción nacional que precisamente pues permite incentivar lo que está pasando en el campo. Y esto te lo decimos con propiedad porque Barinas es un estado de vocación agrícola. Barinas llegó a ser en un momento en el país uno de los principales productores de carne y de leche, pero hoy en día es uno de los estados que se ha visto mayormente afectados, ¿no?, por la política que el gobierno ha aplicado y que en el estado pues el gobernador Adán Chávez pues aplica inclusive pues con mucha más eficacia, por así decirlo, que el propio presidente Nicolás Maduro cuando se expropia, cuando se monopoliza la tenencia no solamente de la tierra, sino también de los agroquímicos, entre otros elementos que sirven para la producción nacional. Tú me dices que Adán Chávez, como gobernador, ha expropiado tierra. Sí. ¿Él puede hacer eso? Bueno, en este país, ¿no?, donde se transgrede pues, el Estado de Derecho todos los días, sin duda alguna, pues los gobernadores son de especie de reyesuelos, ¿no?, en cada uno de los estados. En nuestro estado tenemos nosotros, lamentablemente, la presencia de este señor que ha sido nefasta para el Estado. Y en cuanto a la producción nacional, en cuanto a la producción regional, pues por supuesto ha tenido mucho que ver la expropiación de empresas, como por ejemplo La Batalla, que era una empresa en la cual pues podía recoger cerca de 160.000 litros de leche al día, ¿verdad? Fue expropiada también por el gobierno de Adán, hoy en día solamente recogen cerca de 2.000 litros. Vamos a un receso, regresamos con Freddy Superlano, candidato. Estás viendo Regiones. Bueno, aquí estoy hablando con Freddy Superlano. Aquí también él está protestando por las fallas eléctricas. Además de eso, hay fallas eléctricas en Barinas. Mira, Barinas es lamentable. Cualquiera de las personas que nos pudiera estar escuchando hoy pudiera creer que Barinas tendría que ser uno de los estados en este momento pues, con mayor desarrollo y uno de los estados donde los problemas en servicios públicos, entre otras cosas, no existieran. Bueno, y lo decimos porque el difunto presidente Chávez, quien gobernó por más de una década en el país, era oriundo de Barinas. Su papá fue gobernador por 8 años y su hermano, Adán, el que dicen pues que llamarse el mentor del difunto presidente Chávez, pues gobierna en la actualidad Barinas, ya lleva 8 años de gestión. Y en Barinas, bueno, es uno de los estados más afectados por la crisis eléctrica también. El día de ayer, antes de ayer, se llegó a incendiar unos transformadores portátiles que hay, que tenía que abastecer o que le da, en este caso, servicio a gran parte de la población de la parte sur de la ciudad de Barinas. Bueno, se incendió y, según la información que tenemos nosotros, por falta de mantenimiento. Y esta quizás ha sido la tragedia que tiene todo el país, ¿no? La poca o nula inversión que hubo en el sistema eléctrico en el país. Bueno, y lamentablemente, un hermano también del presidente Chávez, también de Barinas, también estuvo al frente pues también de Corpoelec
en su momento, no, Argeni. Argeni Chávez. Argeni Chávez en este caso, a quien le ganamos nosotros en las elecciones del pasado 6 de diciembre, por cierto, allá en Barinas, pues también tampoco pudo traer consecuencias positivas, por así decirlo, en el Estado. Y Barinas sufre apagones que duran inclusive pues, mucho más de 8 horas. Nosotros hemos estado en caseríos, por ejemplo, el municipio de Arismendi, donde los apagones son de 12, 13 horas, 14 horas. Ahora, la gente se asimila eso pacíficamente. No lo hace, todo lo contrario. La ciudad de Barinas, incluso el estado de Barinas, ha sido uno de los estados donde la gente ha salido más a protestar. En el municipio de Pedraza, hace algunos días hubo intentos de saqueo. El CLAP no funciona en el estado. Nosotros denunciamos en su primer momento que este sistema de distribución de alimentos que el gobernador iba a aplicar en el estado iba a traer como consecuencia no solamente un malestar generalizado porque no le llega la comida a la gente, no solo también porque se politiza la entrega de la bolsa de comida también a los barineses, sino porque también se hace insuficiente. Nosotros no conocemos cuántas toneladas de alimentos llegan al estado de Barinas ni cómo son distribuidas. Y esto ha tenido como consecuencia de que en municipios como Pedraza, Antonio José de Sucre y la misma ciudad capital, Barinas, existan saqueos. Municipios tan alejados como Arismendi, también existan saqueos. Es decir, las personas, intentos de saqueo en este caso. ¿Qué saquean si no hay nada? Mira, en este caso se han enterado de que llegan camiones cargados de, bien sea de harina de maíz o de pasta o arroz y llegan hasta los sitios. En el caso de Pedraza, pueden llegar hasta un matadero agroindustrial llamado Fibrarsa, donde pudieron accesar y sacar gran cantidad de comida. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es que cuando en estos municipios o en las ciudades los manifestantes han salido a trancar una vía o han tomado una alcaldía, como fue el caso del municipio de Bolívar, entonces llega el alimento. Y uno se pregunta, ¿quién tiene el control de los alimentos en el país o en nuestro estado? ¿Cómo lo controlan? ¿Por qué cuando una comunidad entonces presiona, llega el alimento? Ahora, a pesar de todo, me dicen que en Barinas están construyendo muchos centros comerciales. En Barinas se construyen... ¿De dónde sale ese dinero? No, se construyen unos centros comerciales hace cerca ya de 8 años, 10 años, que se hicieron, pues, una empresa privada. ¿Y qué hay en esos centros comerciales? Bueno, en este momento, trabajan a media máquina porque también están siendo golpeados por el racionamiento de energía eléctrica, también por la crisis económica que sin duda alguna pues también los toca, y son centros comerciales que en este momento se encuentran trabajando ya con muchos locales cerrados. Ahora, ¿el gobernador no tiene contacto con la gente de oposición o con la sociedad barinesa por excelencia para discutir, para explicar los problemas? No, el gobernador ha estado siempre de espaldas a los problemas de la gente. Y le decimos cuando siempre ha estado de espaldas a los problemas de la gente porque en estos 8 años no se le vio. En estos 8 años el gobernador solamente se encargó... ¿Y cómo es que gana las elecciones? Mira, las ganó en su momento. Yo creo que las ganó en un momento donde el clima político era distinto al que tenemos en la actualidad. Hoy en día nosotros pudimos ganar en la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre por más de 60.000 votos de diferencia en todo el Estado. ¿Cuántos diputados tienen ustedes? Nosotros tenemos, por Barinas salen 6 diputados y 5 diputados fueron de los factores democráticos, de la Unidad Democrática. Y esto pues tiene que ver también con el descontento que hay no solamente hacia el gobierno de Nicolás Maduro, sino también el descontento que hay hacia la propia gestión de Adán Chávez, quien gobierna en Barinas desde hace más de 8 años. Hace 8 años ya. Ahora, ¿qué dicen los cañicultores y los trabajadores del CAES? Mira, están sumergidos en este momento en una crisis que va mucho más allá de la crisis que tú conoces, que es la del tema de la escasez, el tema de medicamentos. Muchos de los cañicultores han denunciado inclusive problemas de desnutrición de sus familias porque han estado en la quiebra. Ya cerca de 2 zafras no se les ha cancelado, ni la zafra del 2015, ni la zafra que debería haberse cancelado del 2016. Algunos sembradíos de caña se les han estado quemando para no hacerles el subsidio como tal, y ellos pues han manifestado durante todo este tiempo que el apoyo. Inclusive ellos tienen un subsidio para mantener el precio del azúcar. Bueno, eso existía, pero tampoco se cancela. Hay más de 262 cañicultores, por ejemplo, en nuestro estado, que tienen ya pues una necesidad de que se les cancele el subsidio, y eso tiene como consecuencia de que se les afecte su unidad de producción y por supuesto se ha afectado también su familia. Y uno de los temas también que ha afectado el estado de Barinas en la actualidad tiene que ver con el tema de salud. Y es un tema que toca pues, poderosamente, sensiblemente a las familias. Yo también traigo aquí otra laminita, Carlos, hoy me viene pues apoyado en esto, ¿verdad? Y uno tiene aquí cifras, no sé si con esta cámara, cifras de lo que eran las muertes por falta de medicamento en el año 2015. Y tú puedes ver que en marzo eran de 47, en febrero de 54 y en enero del 38. Y esto no llama poderosamente la atención. Cuando tú revisas esas mismas cifras, que son fuentes de la unidad de enfermería del Hospital Central de Barinas, el Hospital Luis Racetti, que es el hospital más grande del estado, el que tiene pues más demanda, más ocupación. En el mes de enero de este año, 2016, 81 muertes de las 100 que hubo nada más en ese hospital este año, fueron por falta de medicamentos. Solamente en el mes de enero. ¿Y los dolientes de eso?
Mira, Esos fallecidos, ¿no han denunciado eso a la por supuesto, fiscalía, a las autoridades? Nosotros hemos hecho 2 inspecciones en el mismo hospital Luis Racetti, Ajá. a muy tempranas horas de la mañana, porque el propio gobernador Está también. bien, pero si eso ocurre es un delito. Mira, esto ocurre sin duda alguna por la falta de Y medicamentos e si es un insumos que hay. delito, merece que lo castiguen. Bueno, este es un delito. Y si merece que lo castiguen, tiene que haber un instrumento que haga la investigación. Sin duda alguna. Te pregunto eso. Nosotros estamos haciendo las investigaciones necesarias al respecto. Hemos estado haciendo un informe para documentar todo esto. No puede ser que si el Estado tiene que garantizar, y la Constitución así lo establece, en este caso, la vida y la salud de los venezolanos, sobre todo en un recinto donde se administra la salud pública, que se supone que es gratuita, y uno entiende que hoy en día en Venezuela lo único gratis en materia de salud es entrar al hospital, porque ahí en adelante tú tienes que comprar desde un Yelco hasta cualquier medicamento o antibiótico que te soliciten. Bueno, en el Estado Varina no pasa, no es diferente, sino todo lo contrario. Esto se ha visto inclusive elevado a la exponencial este año, sobre todo por la falta de medicamentos existentes en el Estado. Gracias, Freddy Superlano. No, gracias a ti. Deseamos que no se enferme. Seguramente. En Barinas, por lo menos. Y a todos los barineses que nos pueden Gracias. estar escuchando. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos aquí mañana a esta misma hora.